Les damos la más cordial bienvenida a quienes están siguiendo este ciclo de debates sobre el paro nacional indígena y la movilización popular de junio de 2022 como parte, digamos, de un proceso político, sociopolítico, en el que se pretende analizar algunas de las dimensiones o ejes constitutivos de este acontecimiento. Una cordial bienvenida a los distinguidos panelistas, eh, Katiuska, Pedro, Andrés, Luis. Siéntase en casa, por favor. Agradecemos mucho los esfuerzos que hacen por ser parte de este espacio de diálogo, de conversación, de discusión y debate necesarios en la actual circunstancia sociopolítica del país. Damos también nuestra más calurosa bienvenida y agradecimiento a compañeros, compañeras del grupo SINAG, desde el cual se ha organizado, se ha levantado esta iniciativa, así como también al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, sobre todo a la Dirección de Investigación en la persona del doctor Pablo Bomaro, siempre atentos y presentes con su comprometida respuesta para este tipo de iniciativas. Y de igual forma a quienes hacen parte de la mesa, en este caso de forma presencial, ¿cierto? Vemos al doctor Pedro Páez y a la doctora Katiuska King, así como a la doctora Laura Falcieri, quien moderará este panel, este segundo panel, ¿no? Asimismo, hago mías las palabras de la doctora María Sol Vida Gómez, vicerrectora de la sede Quito, quien en este momento, digamos, se encuentra trasladándose desde el campus sur al Girón y se conectará en breves minutos. Una cordial bienvenida a todos, todas, y en este segundo panel, la dimensión a discutirse, a problematizarse, a debatirse, tiene que ver con algo de carácter, llamémosle, estrictamente económico en el orden del ajuste neoliberal, de las políticas de austeridad que se han venido ensayando y practicando ya durante un ciclo más o menos extenso en cuanto al ejercicio gubernativo de estos dos últimos periodos. Para este panel, digamos, se plantea como uno de los elementos problematizadores tratar sobre todo cuáles han sido los elementos de continuidad y rupturas respecto de la implementación de políticas de corte neoliberal que empiezan a ocurrir, digamos, como parte de un segundo ciclo neoliberal a partir de del ejercicio gubernativo de Lenín Moreno. Como propósito central de este panel, se plantea también, aparte de la discusión, la posibilidad de vislumbrar una serie de líneas o ejes que puedan constituir elementos de agenda en perspectiva democratizadora, que puedan constituir también elementos sobre los cuales podamos seguir discutiendo y que sobre todo, de alguna forma, puedan también, aparte de la necesaria discusión sobre este cierre democrático que caracteriza a los dos gobiernos actuales, a los dos gobiernos últimos, perdón, dejar un campo propicio, abrir un campo que propicie más bien la discusión y el análisis en torno a la democratización con relación a aspectos de ciudadanía, educación, en el cual, digamos, se configuran los intereses también centrales e institucionales de la Universidad Salesiana. Decir finalmente que también a nombre del doctor Pablo Bomaro,
Pablo ha enviado una sentida disculpa, quienes conocemos de cerca el trabajo y el acompañamiento de Pablo. Sabemos que esto no es para nada habitual en él y ha pedido una disculpa por un inconveniente de última hora de carácter familiar. Dicho esto, reiteramos nuestro agradecimiento a tan distinguidos expositores y doy la palabra a la doctora Laura Falcieri para que por favor inicie ya formalmente este segundo panel. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado René. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a las personas que están aquí de forma presencial y también a las personas que nos siguen en el Zoom. Agradezco al grupo de investigación SINAG por haberme invitado a moderar este evento. Quisiera decir dos palabras para presentarles este panel. Hablando del tema de este panel, la persistencia y radicalización del proyecto neoliberal que experimenta este país durante los dos últimos gobiernos ha significado el progresivo deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población y simultáneamente el robustecimiento de la concentración de riqueza y retorno de privilegios, cuyos intereses han copado la agenda gubernativa a partir del mandato presidencial de Lenín Moreno. Existe un amplio consenso en torno de la idea según la cual la profundización de las desigualdades sociales ha detonado en un creciente estado de malestar social que requiere ser estudiado en la dimensión económica a partir del planteamiento oficialista de la Casa Ordenada pro rentismo y financiarización de la economía. Nos interrogamos acerca de cómo el regreso a la normalidad, en un momento que aparentemente va dejando atrás los periodos críticos de la pandemia, ha significado la intensificación del ajuste neoliberal, desmantelamiento de lo público y de las políticas de austeridad dirigidas a sectores medios y populares. Para ello contamos hoy día con un panel de lujo que debatirá sobre el tema y problematización propuestos. Los y las expositores que nos acompañan el día de hoy son, de forma presencial, la doctora Katiuska King, virtualmente el doctor Andrés Mideros, doctor Pablo Vomaro, que de lo que vimos no puede estar con nosotros, doctor Pedro Páez y el doctor Luis Tobar. Empezamos, por favor, las exposiciones en este orden. La doctora Katiuska King, aquí que nos acompaña con nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De la Universidad Central del Ecuador. La doctora Katiuska King es docente investigadora de la Universidad Central del Ecuador y directora del proyecto de investigación y observatorio Financiamiento para el Desarrollo en Ecuador. Ministra coordinadora de la política económica de Ecuador entre abril 2010 y octubre 2011. Economista de la Universidad Católica del Ecuador y doctora en estudios sobre desarrollo por la Universidad del País Vasco. Por favor, para usted la palabra, Katiuska, 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todos quienes nos acompañan de forma presencial y virtual. Voy a ser concreta y utilizar el tiempo de forma adecuada. Y la primera pregunta, este panel se llama, más bien, los 10 puntos de la CONAIE planteados que movilizan el paro nacional se llama agenda de lucha. Y yo me pregunto esto si es una agenda de lucha o no, y quiero como ir analizándolo desde varias perspectivas, ¿no es cierto? Entonces me voy a referir a algunos elementos de contexto y luego a algunos elementos de lo que implica esta discusión sobre los 10 puntos. También quisiera referirme a lo que nos queda a futuro y cuáles han sido los disparadores de esto que viene pasando. Entonces, a ver, primero, para mí el paro nacional que duró 18 días es una continuación de las movilizaciones de octubre. Y a estas movilizaciones de octubre es importante ponerles un antecedente, que es la firma del acuerdo de servicio ampliado con el Fondo Monetario en marzo del 2019. Y esto parece, digamos, un tema que se olvida porque luego lo volvieron a firmar a este acuerdo, pero en términos, si quieren, como definidores de política económica, el acuerdo plantea varias líneas de política, y una de ellas fue en su momento subir el IVA, subir el impuesto al valor agregado,
que era parte de los compromisos del acuerdo. Como no había los votos suficientes para hacer esta reforma en la Asamblea, entonces en su momento el gobierno de Lenín Moreno con Richard Martínez como ministro deciden eliminar los subsidios a los combustibles sin haber hecho una discusión mínima con el sector transporte, y esto genera en lo que ya conocemos las movilizaciones que en un principio se suponía que habían parado el tema de la eliminación de los subsidios con la derogación del decreto, pero finalmente ponen en práctica, digamos, a pesar de ser un gobierno bastante débil, eliminan los subsidios. Y esto es una cosa como muy paradójica en términos de lo que sucedió, ¿no es cierto? Y esto crea un malestar. Lo que quiero resaltar aquí es la importancia de la narrativa de cómo sucedieron los hechos, en términos de qué fue lo que precedió y sobre todo del manejo político del gobierno de ese momento. Luego tenemos entonces que a partir del 2019 y de la firma de este acuerdo empieza a aplicarse la política de austeridad con mucha fuerza y se vio de forma contundente durante la pandemia. El caso de Guayaquil es un caso que está documentado y que da básicamente mucha indignación porque las personas tuvieron que fallecer y ser enterradas en cartones. Y en ese contexto se renegoció la deuda externa y entonces empieza como a generarse este malestar que se empieza como a guardar socialmente y que por el mismo confinamiento hacía que la gente no pueda salir a protestar, ¿no es cierto? El paro de junio del mes pasado tenía un perfil bajo. En un principio se anunciaba como un paro que no iba a tener tanto auge y nuevamente los propios errores del gobierno hacen que el paro aumente en intensidad cuando la noche del primer día, se llevan a Leonidas Issa de una forma totalmente arbitraria e ilegal. Y es así como, esto supongo que lo discutieron ayer, las movilizaciones toman otro cariz y sobre todo se fortalecen en un momento de debilitamiento de los movimientos sociales. ¿Cuál ha sido, digamos, y cuál es el problema que tenemos en términos económicos? Y aquí se juntan varias cosas, porque el escenario del 2019 no es el mismo escenario que estamos viviendo actualmente. Pero aquí sí quiero referirme a esta narrativa con la cual se ha repetido y con la cual se justificó el acuerdo de servicio ampliado y sobre todo que es algo que se conoce como estas políticas de shock, ¿no es cierto? De tanto repetir determinados elementos, la gente termina aceptando el famoso ajuste. Y lo que se decía era que la política fiscal era la responsable de todos los males, había un desprecio enorme por lo público y que lo público venía a desplazar todo lo privado y que por lo tanto había que reducirlo. En los diagnósticos iniciales que se plantearon, había una omisión total del sector externo en una economía dolarizada como la ecuatoriana. Y hay un tema también que me voy a referir más adelante que tiene que ver con el tema del endeudamiento, que es en cambio lo que se ve luego, lo que sucede luego. En este escenario, este diagnóstico de lo que se venía repitiendo, que yo repito junto con otro colega, que lo repetían tanto que la gente realmente pensaba que de esa forma y se iban a solucionar los problemas. Lo paradójico es que el tema fiscal no logra estar resuelto y la situación actual es una situación contradictoria en el sentido de que hay dos leyes, luego del 2019 hay dos leyes que se aprueban y esto es tal vez un poco confuso, pero bueno, voy a tratar de hacerlo como más claro. La ley de defensa de la dolarización que facilita la acumulación de reservas, esta ley se aprueba en abril del 2021 y la ley de desarrollo económico que se aprueba por el Ministerio de la Ley en diciembre del 2021. La primera es la que permite la acumulación de reservas, como ya les dije, y la segunda es la que le otorga más recursos públicos, más recursos fiscales al gobierno. Y de esta ley es un poco
notorio el hecho de que hablamos poco porque esta ley incluye un impuesto al patrimonio. Un impuesto al patrimonio a personas naturales de altos patrimonios, valga la redundancia, y a sociedades también grandes. Esto le proporciona al gobierno aproximadamente 400 millones de dólares hasta lo que va exactamente 435.6. Producto del tema de la recuperación, el gobierno está recibiendo 1.200 millones de dólares adicionales. Es decir, estamos en un escenario no como el 2019, estamos en un escenario donde hay más recursos fiscales. Sin embargo, estos recursos fiscales no se traducen en una mejora de la situación económica por varias razones. Una de ellas por la famosa ley humanitaria, que permite los contratos, cierto tipo de contratos que podrían ser contratos precarizados y que no garantizan o que tienen, digamos, otras condiciones. Pero además, la misma acumulación de reservas y las políticas de austeridad que se vienen ya aplicando durante algunos años hacen que el Ecuador se encuentre en una situación donde no se genera suficiente empleo y donde no solo que no se genera suficiente empleo, sino que nos recuperamos a una tasa bastante lenta en relación a lo que se recupera la región. Nosotros en el 2020 tuvimos una reducción del PIB de menos 8% y en el 2021 nos recuperamos con un 4.2, es decir, pero ese es un efecto rebote de lo que perdimos, mientras que la región se recuperó más o menos 5.6% en el 2021. Nosotros venimos haciéndolo mucho más lento justamente porque esta política de austeridad lo que ha hecho es también reducir, por ejemplo, una cosa que es muy importante, que es la inversión. Y en el tema del gasto permanente, en cambio, no ha logrado tener reducciones significativas en términos del crecimiento de este tipo de gasto. Ok. En ese contexto aparecen los 10 puntos de la agenda de los 10 puntos de la CONAIE, y una cosa que uno, digamos, es importante como reflexionar es, bueno, estos 10 puntos, ¿cómo los podemos ver? ¿Cómo los podemos analizar a la luz de lo que viene sucediendo? Además de los efectos del COVID, tenemos los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, que tiene varios problemas, varias consecuencias en términos de ciertos productos, de los precios de ciertos productos, de la oferta de ciertos productos, pero además también hasta hace poco teníamos una crisis de los contenedores que hacía que los fletes también se incrementen. Entonces hay varias cosas que se vienen, que se complementan y que hacen que la situación económica no sea, que sea una situación donde si no se genera suficiente empleo, si los precios suben, existan varios malestares. Y aquí, entonces, la CONAIE plantea esta agenda de lucha nacional del 13 de junio, donde vuelve a poner el énfasis en el primer punto, en el tema de los subsidios al petróleo. Y dentro de los 10 puntos, uno puede analizar que son puntos con temas nacionales. Pero en esto salvo el punto 6, que es el tema de los derechos colectivos, que es un tema de referencia a una agenda específica de la CONAIE. Y hay varios temas que tienen que ver con condiciones de vida, pero que tienen que ver sobre todo también con lo que yo puedo llamar una agenda negativa, en términos de no queremos que se privaticen tal cosa, no queremos que por ejemplo, queremos que se restituyan ciertos presupuestos. Hay varios temas que son interesantes y que son relevantes, pero que si uno los ve en términos estructurales, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que queremos? Digamos, hay como temas específicos que son relevantes, y el segundo punto es un tema que ha hecho que las personas, para poder mantener ciertos niveles de consumo y ciertos niveles de calidad de vida, también han tenido que endeudarse. Entonces, el segundo punto, que tiene que ver con el alivio financiero y el tema de los embargos, es un tema que es mucho más profundo y que tiene que ver con algo que Colin Crouch llama la extraña no muerte del neoliberalismo, y que habla de el keynesianismo privatizado. ¿Qué quiere decir con esto? Que sigue habiendo demanda agregada, pero financiada por las propias personas, financiada por ejemplo, un crédito de consumo. Y aquí tenemos una cosa que se va a hacer más complicada en la medida en que todo lo público se reduce
en términos de su provisión, y eso es complejo, por ejemplo, para atender una emergencia muy grave de COVID, porque las personas no pueden acceder a lo público está desmantelado, y si es que van a lo privado, corren el riesgo de perder sus activos. Entonces, el segundo punto no es solo un tema de reestructuración de deudas y aumento de plazo, es un tema que ha hecho que logremos mantener ciertos niveles de recuperación, pero a costa de una concentración enorme de la riqueza. En un contexto donde, insisto, les están cobrando más recursos a las personas de alto patrimonio y a las personas y a las grandes empresas. Pero todo esto no termina de engranarse. ¿Por qué? Porque seguimos con esta lógica de que necesitamos mantener reservas, necesitamos reducir el déficit y por lo tanto desde el gobierno central se ha privilegiado una reducción del gobierno central, pero más no. Por ejemplo, en términos de los gobiernos autónomos descentralizados, ellos han mantenido o han recuperado poco a poco su nivel de gasto, sobre todo. Entonces, acá tenemos un tema, como les digo, contradictorio. Y la pregunta es, bueno, esta agenda que en algunos casos la llaman también agenda de un nivel de baja intensidad, a esta agenda de los 10 puntos, me parece que es importante como mirarnos hacia adelante. Entonces, van a ver estos 90 días de las mesas de diálogo y la pregunta es, ¿qué queremos hacer? Estamos sí frente a un gobierno que promueve políticas de shock, políticas neoliberales, de ajuste, pero la pregunta es, ¿qué queremos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cuál es la lógica hacia dónde planteamos una agenda ya no solo negativa de que no queremos que sucedan tales cosas, sino cómo nos construimos? ¿Cómo podemos repensar, por ejemplo, el tema de una política que genere empleo en un contexto tal vez no extractivista, en un contexto de redistribución, en un contexto de preservar, por ejemplo, nuestras grandes ventajas como son nuestra biodiversidad? Y es en este sentido que yo agradezco la invitación de la Universidad Politécnica Salesiana y de quienes nos encontramos aquí para poder discutir esto. Yo no creo que puedo venir con la respuesta, pero me parece que el punto es empezar a plantearnos el qué queremos antes que entrar en un tema de pequeñas demandas, y me parece que tenemos que entrar a una agenda de intensidad alta, estructural, de largo plazo, evidentemente con redistribución y sin mentirnos en términos de, por ejemplo, en este momento decir, no, es que ahora hay que plantear una reforma a los grandes capitales, ya está, pero no se está usando, porque tenemos otras leyes que a su vez promueven que esto, por ejemplo, aumente reservas. No entré en eso, pero el aumento de las reservas en principio está pensado que va a generar una reducción del riesgo país y que eso mejoraría las condiciones de financiamiento del Ecuador. Eso no ha venido pasando. Y este aumento de reservas lo que hace es preservar el valor de la deuda y también permite que en caso de haber un problema futuro existan recursos, por ejemplo, en caso de problemas en el sistema financiero. Con eso ya están mis 15 minutos y mi punto fundamental es ¿no? Hacia dónde vamos y cómo podemos construir este país, esta visión de país de consenso de largo plazo. Gracias. Muchas gracias, estimada Katiuska, por sus palabras. Gracias por este análisis sobre los motivos que han llevado, ¿no?, al paro del 2022 y también al paro del 2019. Hay algunas diferencias, justamente como Katiuska evidenció. Nos dejó algunas preguntas, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos llegar? Les invito a las personas presentes y a las personas en el Zoom. Al final de las exposiciones habrá unos minutos para preguntas, ¿sí? Entonces, ahorita vamos con el segundo expositor del día de hoy, que nos acompaña en Zoom, el doctor Andrés Mideros. Doctor en Economía y Análisis de Política Pública por la Universidad de Maastricht, economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con maestría en Economía del Desarrollo por Flaxo Ecuador y en Política Pública y Desarrollo Humano por las Universidades de Maastricht y de Naciones Unidas. Es profesor titular en la Pontificia Universidad de Ecuador, coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas y homólogo en la Red de Desigualdad y Pobreza de AUSJAL. Fue viceministro del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, secretario nacional de Planificación y Desarrollo y secretario general de la Presidencia. Buenas tardes, estimado doctor Andrés.
a usted la palabra, por favor. 15 minutos, Buen- gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Me avisan si no me escuchan. Y voy a compartir la pantalla. También quisiera poner alguna información en la mesa de discusión y voy directo para ponerme al día con el tiempo también. Sí, quisiera partir, pero de plantear que efectivamente existen unos factores materiales de pérdida de bienestar y otros elementos que son subjetivos de percepción de unas situaciones injustas que se han venido dando bueno, a lo largo de la historia del Ecuador, pero en los últimos años reviven con fuerza y que eso de alguna manera motiva justamente los reclamos ciudadanos y sobre todo populares que terminan en las movilizaciones y en el último paro, ¿verdad? Decir que también detrás de eso hay unas consecuencias, es tanto esa pérdida de bienestar, que podemos verlo materialmente y objetivamente, como esas relaciones de percepciones de injusticia de la sociedad en la que estamos viviendo, también son consecuencias sin duda de las políticas de austeridad que se implementan en el marco del ciclo económico y político, ¿verdad? De un cambio de lógica de la política, del horizonte político que se estaba dando al país y del ciclo económico también, porque es en un momento de recesión económica, de paralización económica, de endeudamiento externo, que viene también el Fondo Monetario Internacional y que viene también con nuevas dinámicas políticas en términos del ejercicio de gobierno. Y plantear que hay esa pérdida de bienestar material que se da, que de alguna forma la pandemia, voy a decir esta palabra, amortigua algo, amortigua porque confunde, porque evidentemente frente a un shock externo como la pandemia, las medidas de aislamiento y demás, también se confunde un poco en dónde están las causalidades de los distintos hechos. Lo propio pasa con la guerra en Ucrania, que está tan lejana, pero que tiene algunas afectaciones a través de las cadenas de comercio internacional, sin duda que las tiene, y entonces vuelve bastante complejo poder explicar cuáles son los canales por los cuales se van dando los impactos en el bienestar de la gente. Señalar que quizás falta todavía sentir aún cosas que están pendientes, como el impacto del pago del impuesto a la renta de la clase media que va a venir a inicios del próximo año por la reforma tributaria última que se aprobó y que se eliminó parte de las deducciones de gastos para la clase media y que se va a duplicar o a triplicar en muchos casos el monto de impuesto a la renta que se va a tener que pagar a inicios de 2023 y que eso va a generar malestar en otro sector que tal vez no se movilizó tanto en junio, pero que a inicios del 2023 va a sentir también estos efectos, ¿verdad? Y decir que esto se da en el medio de un discurso de un primer año de gobierno donde el gobierno se presentó como exitoso, como grandes logros, mostrando un claro desconecte con la realidad de lo que está viviendo la gente, ¿no? Y luego, frente a la movilización, también una reacción de represión y de violencia bastante fuerte, ¿no? Y dentro de eso nos quedan una serie de elementos a discutir. Con ese contexto, con esa mirada, digamos, que me permito proponer en la mesa, quisiera yo compartir justamente una información con algunos elementos de dónde está esa situación, en dónde se construyen esos elementos materiales objetivos de pérdida de bienestar y esos elementos subjetivos también de percepción de injusticia y que motivan una serie de reclamos, ¿no? Y lo primero es ver que justamente cómo va el ciclo económico. Estos son los datos del Producto Interno Bruto a nivel de trimestre desde 2019, prepandemia, pandemia y pospandemia, es lo que he construido en esta serie, y comparto algo que ya Katiuska lo dijo, que la reactivación es lenta. La reactivación es muy lenta si nos comparamos con el resto de la región y que no hay recuperación porque todavía no llegamos a los niveles de 2019 precrisis, ¿no? Esa es la caída del segundo trimestre de 2020, que es la más fuerte. Después hay cierto rebote, pero luego hay una tendencia incluso a bajar. Y esto es el primer trimestre de 2022. El segundo trimestre, ya los meses de abril y mayo mostraban pérdidas en términos de las cifras de empleo, y junio con la paralización, sin duda el segundo trimestre de 2022 también vamos a sentir que la reactivación se va haciendo cada vez más lenta, ¿no? Una reactivación que es lenta, pero que además amplía las desigualdades. Lo que vemos aquí son los datos de empleo adecuado desagregados por urbano rural y por hombres y mujeres, y lo que vemos es que después de la caída, que es
por ejemplo, en lo nacional, en lo urbano, diré, de este 48% al 38% en términos de empleo adecuado durante la pandemia, hay una muy lenta recuperación recuperación que se va dando, pero que todavía queda muy por lejos del nivel de empleo adecuado que se tenía antes de la pandemia. Quedan pendientes cerca de 400,000 empleos adecuados para poder recuperar la situación pre-pandemia. Y cuando vemos, por ejemplo, justamente las cifras en el caso de mujeres y en el caso de lo rural, vemos que de la caída no hay recuperación. Cuando comparamos septiembre del 2020 y vemos hacia mayo del 2022, yo sé que hay ciclos dentro de todo esto, por eso hay subidas y bajadas, pero estamos básicamente en los mismos indicadores. Es decir, lo poco que se recupera por rebote se da en las zonas urbanas y se da en los hombres. Mientras que se amplían las brechas entre hombres y mujeres, en prejuicio de las mujeres, y lo propio las brechas de desigualdad hacia lo rural. Y otro elemento de esta reactivación es que es una reactivación en la informalidad. Aquí vemos, en cambio, el porcentaje de empleo en el sector informal de la economía, que por la crisis en septiembre del 2020 saltó hasta el 52%, antes estaba en el orden del 47%, y que desde ahí se mantiene. Es decir, no hay una mejora en términos de calidad de empleo. Tenemos una reactivación lenta, desigual, que amplía las brechas urbano-rural, que amplía las brechas de género y que además de eso se genera dentro de la informalidad. Esa es la situación de la reactivación que se está viendo. Aquí podemos ver otro indicador de brechas en términos de género que corresponde a las horas de trabajo, ¿verdad? Que para el caso de los hombres cayó de 40 a 38 durante la crisis y se mantiene más o menos en ese nivel. En las mujeres bajó de 35 a 32 y en el último periodo vemos incluso una tendencia a reducirse aún más. Entonces vemos esas características de una recuperación lenta y desigual. Si bien las cifras que nos muestran desde el Banco Central del Ecuador dicen que hay ciertos niveles de crecimiento económico en los últimos trimestres, porque los hay frente a 2021 y frente a 2020, pero no frente a 2019, se mueven sobre todo por el consumo de los hogares, pero no por la inversión privada, ni por el gasto público, ni por la balanza comercial que es deficitaria a lo largo de todo este año. Se mueven por un consumo de los hogares desvinculado de la producción. Hay más consumo, pero hay consumo de sectores medio altos de bienes importados, lo cual al final resta en el PIB, y hay un consumo de sectores populares, pero muy vinculado con lo que son unos nuevos flujos históricos de remesas y que tienen como contrapartida unos flujos nuevamente históricos de emigración. Lo que vemos aquí en la línea azul oscura es el salto del saldo de salidas netas de ecuatorianos hacia el mundo, es decir, todos los ecuatorianos que salieron menos los que entraron. Y como esto se dispara, estamos en una nueva ola de inmigración y que, claro, tiene un elemento de traer remesas que generan cierto consumo, pero es un consumo desvinculado de la reactivación productiva, ¿no? Y eso lo podemos ver acá en términos de cuál es el nivel de recuperación de los sectores económicos, pensando que el primer trimestre de 2019 es el 100%, y entonces aquí vemos el porcentaje que se llegó en 2020, 2021 y 2022. Y claro, lo que vemos es que hay el sector que ya se ha recuperado, es el de acuicultura y pesca de camarón, es el de correo y comunicaciones, es el sector de comercio ligeramente y servicios financieros, que está por acá, ¿verdad? Mientras que los sectores vinculados con la construcción, vinculados con el servicio doméstico, vinculados con la agricultura, todavía están muy lejos de los niveles de 2019 y esos son los sectores concentradores del empleo. Y ahí es donde vemos el porqué también de esa recuperación lenta y desigual. A lo cual tenemos que sumar que es esa salida por políticas de austeridad, esa retirada del Estado en términos de inversión público y de capacidad de prestación de servicios sociales. Y vemos, por ejemplo, en el sentido de que esto es cíclico. Con la caída del ciclo económico, cae también la inversión social. No hay instrumentos de protección social, sino que cae la economía y también hay muchos menos servicios sociales. Y es lo que podemos ver desde 2015. Ojo, desde 2015. Después con distintas profundidades que corresponden ya a los ciclos y las voluntades políticas.
Voy a pasarme algunas láminas por tema del tiempo, simplemente acá señalar que, claro, tenemos una economía claramente desigual. Esta es la dinámica de la productividad relativa, cuánto produce cada sector por trabajador, dándole como sector de comparación al de petróleo y minas, por eso siempre 100, y los otros están comparados con petróleo y minas, y lo que podemos ver es que, claro, servicios financieros es un sector ganador e incluso ganador durante la crisis, mientras que los sectores que concentran en el empleo, agricultura, comercio y servicios, son de por sí sectores de muy baja productividad y en los cuales se concentran determinados grupos poblacionales. Aquí simplemente estoy mostrando un elemento, un indicador de sobrerepresentación de un determinado grupo poblacional en un sector económico a través del empleo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que en trabajo no remunerado del hogar hay un 90% más de mujeres de lo que debería haber. Hay una sobrerepresentación en el 90%. Y lo propio en servicios. Mientras que en otros servicios... Mil disculpas, estimado Andrés, limitado. perdón, 5 minutos, por favor. Perfecto, 5. Esperaba 1, pero está muy bien, gracias. En adultos mayores, en cambio, tenemos una clara exclusión de todos los sectores, menos de la agricultura. En afroecuatorianos, una sobrerepresentación en construcción y otros servicios. En pueblos y nacionalidades indígenas, una extremadamente alta sobrerepresentación en agricultura y exclusión de los otros sectores. Y aquí simplemente una conclusión. Nuestra estructura económica está construida desde la discriminación. Y por eso mismo reproduce las desigualdades en las cuales nos encontramos, ¿no? Y nuestra política fiscal, lo propio, que podemos ver en esta lámina. Aquí están todos los subsidios y gasto tributario. El gasto tributario es los impuestos que decidimos no cobrar. En la lógica tiene el mismo impacto en términos fiscales. Y, por ejemplo, si bien discutimos la eliminación o reducción del impuesto, del subsidio a los combustibles, hablamos poco del bajo nivel que tenemos de transferencias monetarias no contributivos a los sectores empobrecidos, y nadie habla, por ejemplo, de los 1.577 millones de dólares que en 2020 se les subsidió en impuesto a la renta a las sociedades, o de los 1.800 millones que tienen en deuda en firme las 500 empresas que deben más al servicio de rentas internas, ¿no? Porque discutimos mucho el tema de los recursos, de la austeridad, de que no hay todos los recursos que queramos, que está bien discutirlo, pero tenemos cierta cantidad de recursos y el problema también está en cómo los estamos distribuyendo. Ahora sí termino con esta lámina, 3 ideas para cerrar y tratar de aportar. La reactivación económica está dejando una economía de mayor informalidad y desigualdades. Hay elementos de pérdida de bienestar objetivos y hay elementos de injusticia subjetivos que tiene la sociedad en este momento y que explican las movilizaciones. Hay una estructura económica construida desde la discriminación, y su libre funcionamiento, dejar que funcione el libre mercado, dados los mercados del Ecuador, simplemente reproduce las desigualdades. Estamos muy lejos de cualquier elemento teórico posible, de las posibles virtudes teóricas del libre mercado, sino que nuestros mercados, nuestra estructura económica está construida desde el racismo y desde el machismo en sí mismo. Entonces, ahí hay unos elementos estructurales que tenemos que discutir y que explican por qué unos sectores se movilizan más que otros también en términos de reclamo. Y el país no cuenta con instrumentos de protección social, por lo que las crisis, o al menos eso desde la dolarización, cuando hay crisis, los platos rotos los terminan pagando los más pobres, tanto por las voluntades políticas, cuanto por la misma estructura de la economía ecuatoriana. Muchísimas gracias. Ahí termino con mi presentación. Muchas gracias, estimado Andrés. Muchas gracias. El doctor Andrés nos ha mostrado un poco lo que son los datos que demuestran una reactivación muy lenta, ¿no?, del país, una economía informal, siempre más desigual, sobre todo también en el campo laboral, el trabajo informal, el trabajo de las mujeres, todo esto. Dejámosle al final, como le estaba comentando antes, al final de las exposiciones tendremos algunos minutos para preguntas y comentarios. Por favor, ahorita voy a dar la palabra al doctor Pedro Páez, que está aquí con nosotros presencialmente. Él es analista independiente, doctor en economía, magíster en desarrollo y políticas públicas, fue ministro de economía, superintendente de poder de mercado, viceministro de finanzas, representante plenipotenciario en el diseño y negociación de la nueva arquitectura financiera, director de investigaciones económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estimado doctor Pedro Páez, a usted la palabra. 15 minutos, por favor.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es muy importante el que la Universidad Ecuatoriana retome el debate serio, argumentado de los problemas nacionales. Y luego de este bombardeo sistemático de los últimos años que han envenenado el ambiente y han degradado el nivel, no solamente de la política, sino del debate y de la investigación académica, y de manera muy seria. Y parte de lo que estamos viviendo justamente tiene que ver con esa falta de alternativas en los que la universidad ha mostrado un déficit gigantesco, atrapada por una narrativa que se ha mostrado falsa por los cuatro costados, como se está viendo ahorita. Yo voy a aprovechar el que los dos compañeros que me precedieron en el uso de la palabra han presentado una visión con la que básicamente coincido, pero una visión muy apropiada respecto a la situación del país, para empezar por el final, si me permiten. Yo creo que es indispensable que nos volquemos a discutir alternativas. El país está a punto de entrar en un proceso de alta irreversibilidad, de la posibilidad de un deslizamiento hacia situaciones muy dolorosas en el plazo más corto posible. En el marco, además, de una coyuntura internacional que se muestra muy amenazante, pero desde distintas fuentes. Y el Ecuador lo que ha venido haciendo en el marco, insisto, de un debate corrupto por el veneno que se ha planteado, por la polarización artificial que se ha planteado en los últimos años, ha permitido que sectores interesados, internos y externos, desmantelen las capacidades reducidas que tenía para defenderse frente a la hostilidad y la volatilidad de esos escenarios externos. Jamás encontrados, digamos, en los niveles de agudeza como los que vamos a tener que enfrentar en los próximos meses y probablemente años. Así es que voy a empezar por la propuesta de alternativas. Quisiera empezar con 5 inmediatas en el marco, además, de una crisis global de alimentaria, que es una crisis global que tiene un razonamiento, digamos, un origen basado en restricciones reales de oferta, pero que ha sido amplificado, igual que lo fue, con el mismo tipo de recetas especulativas que lo fue en el año 2008-2009, para provocar ganancias extraordinarias en los monopolios mundiales de toda la cadena de valor de los alimentos, incluyendo los insumos. Estamos viviendo exactamente una repetición de una cantidad de recetas, como van a ir viendo a lo largo de mi exposición, pero una de las más graves es precisamente a la que estamos abocados en lo inmediato, más aún cuando se trata de un país que importa el 99% de su trigo. No es pelo de cochino. Hasta ahora no se ven realmente las cosas porque el gobierno muy calladamente está dando subsidios a la importación de trigo, por ejemplo, subsidios a las molineras, así como está dando subsidios también a los bananeros para comprar alimentos en plena crisis alimentaria mundial. Está comprando el banano que no se puede vender para hacerlo picadillo y enterrarlo. Este gobierno tan renuente y tan purista, tan fundamentalista, Opus Dei al fin y al cabo, para negar cualquier tipo de acción de lo público en la solución de los problemas nacionales, no ha tardado nada en entregar solo a los más grandes bananeros estos subsidios gigantescos para destruir comida. Entonces, en ese marco es indispensable atender al tejido productivo que apunte hacia una perspectiva de soberanía alimentaria, y de soberanía alimentaria a partir de lo que son sus protagonistas más importantes. Estamos hablando de una población de 6 millones, un tercio de la población nacional, que gira en torno a toda la estructura ligada a la provisión de alimentos aquí en el país, y que está siendo permanente y sistemáticamente golpeada por los cuellos de botella oligopólicos que están básicamente lucrando desde la esfera de la importación. Voy a explicar por qué, pero antes de eso voy a la medida. El gobierno tiene la obligación de hacer una importación directa y masiva de insumos agropecuarios, no importa de dónde. Si es que tiene que hacerlo con Rusia, que lo haga, no tenemos por qué estar peleando guerras ajenas, y garantizar el acceso al productor directo en condiciones de costos y de financiamiento adecuados para evitar que se paralice la producción, para evitar que el Ecuador vuelva a inundarse de importaciones que casualmente siempre ocurren la víspera de la salida de la cosecha. Es decir, esta es otra receta
prefabricada que se la repite sistemáticamente, ¿no es cierto? Y no solamente con los campesinos o con los campesinos indígenas, parte del enojo, de la ira, de la desesperación, de amplísimos sectores de los campesinos serranos sobre todo, tiene relación con eso, pero también de los costeños, también de los montubios, pero también de medianos y hasta grandes productores agropecuarios. Grandes productores capitalistas del campo ecuatoriano. Estoy hablando de episodios muy recientes, se conoce el tema del arroz, se conoce el tema del maíz duro, ¿no es cierto? Y hay de la soya, en fin, hay un proceso de desmantelamiento de los mecanismos, de las cadenas de valor, de los mecanismos proveedor-cliente que permiten, ¿no es cierto?, que desde la importación se ataque a la producción nacional en beneficio de la formación de rentas de posición que nos plantean una situación muy grave porque destruyen el proceso productivo, destruyen la matriz productiva y lo que generan es un país inviable con una balanza de pagos siempre deficitaria que nos aboca al problema de la deuda externa. Ya vamos a hablar la importancia de esta situación. En segundo lugar, es indispensable parar ahorita las privatizaciones. Yo eso reivindico porque es indispensable hacerlo. Porque una vez que pasen a manos privadas, los esfuerzos por regular los precios estratégicos de la economía quedan en nada. Economistas progresistas, economistas heterodoxos, dirigentes sociales, intelectuales han estado prisioneros en el episodio primero de octubre del 2019 y en ¿no es cierto? Por ejemplo, del cuento de la focalización de los subsidios, dándole un aspecto tecnocrático. ¿De qué están hablando? Aquí no hay nada fiscal en el tema de los mal llamados subsidios a los combustibles que no existen. Petroecuador no pierde, no vende por debajo del costo. Podría hablarse tal vez de un costo de oportunidad si se pudiera vender a precios internacionales, pero entonces también habría que hablar que se pague la fuerza de trabajo a precios internacionales, por ejemplo, con el salario que pagan en los Estados Unidos, ¿no? Hable serio. Si quiere aquí ponernos, ¿no es cierto?, los precios internacionales que pagan en los Estados Unidos, también que paguen los salarios que pagan en Estados Unidos en Europa. Entonces, hay una ambigüedad con la que desde ese prurito que tenemos los economistas de ponernos así a hablar de cosas para que nadie entienda y tratar de, pues lo que estamos ahí es simplemente confirmando una situación que ya quedó expresada en el gobierno anterior, que muy bien el lapsus que tuvo René al presentar esta sesión, cuando decía ambos gobiernos actuales, porque es la continuación del anterior nomás, pues. Es la repartija que ya estuvo decidida del anterior, un bloque de poder, ¿no es cierto?, que trataba de deshacer, de desmantelar el nuevo régimen de acumulación incipiente que intentó plantearse en la década anterior sobre la base de un proceso masivo de redistribución del ingreso. El propio Andrés, ¿no es cierto?, que no puede acusarse de correísta, él fue secretario privado del presidente Moreno, tiene unas estadísticas formidables que muestran que cada percentil de la población ecuatoriana tuvo una mejora de su capacidad de compra quitando la inflación, y obviamente los sectores populares, los sectores más vulnerables tuvieron una mejora mucho mayor que lo que tuvieron los sectores más pudientes. Pero fue a nivel general. Y esto es un tema cualitativamente fundamental para entender lo que está pasando ahorita y también los resortes endógenos de la resistencia que tiene la economía ecuatoriana a caer en la recesión por más esfuerzos denodados que haga el gobierno para provocar depresión, para provocar quiebras, para provocar destrucción de la demanda. Cosa que se viene dando desde la época de Moreno. Entonces, es indispensable, ¿no es cierto?, ubicar eso, porque ya en la época de Moreno planteó un asesor Cuesta que tuvo que salir porque se fue de lengua, ¿no? Dijo demasiado, de que ya estaba todo repartido y que la refinería, además, ya con nombres y apellidos a quién le tocaba. De hecho, desde hace ya un buen rato, ¿no es cierto?, la distribución de los hidrocarburos está en manos privadas, utilizando sin pagar la infraestructura del Estado. Entonces, cuando se habla de focalización del subsidio, planteando ahí una cantidad de detalles técnicos para lucirse respecto a las vanidades personales de cada uno, de cada universidad, en realidad se está perdiendo de vista lo fundamental, que lo que se está haciendo es garantizando que el momento en que se totalice el paso a manos privadas, yéndose en contra de la Constitución y de las leyes, lo que van es a garantizar una rentabilidad para los bolsillos de los amigos de los presidentes. Y les insisto, ya la distribución de los combustibles está en manos privadas.
a través de infraestructura pública sin pagar un centavo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se quiere plantear ahí con los detalles, cada cual con la idea más sofisticada y más entreverada de cómo tiene que hacerse la focalización de los subsidios? Ni hay focalización, ni son subsidios, ni es un problema fiscal. Lo que se está hablando es de la rentabilidad de un objetivo de privatización que ya está repartido de antemano y que hasta ahora no han podido por la resistencia popular. Y eso está directamente vinculado, entonces, y lo mismo tiene que ver con otro tipo de cosas, por ejemplo, el Banco del Pacífico. Por ahí teníamos un programita que se ubicaba con el… Pablo, hablamos del tema de cómo en la lucha tenemos un sector financiero de lo más concentrado en América Latina y en el mundo, y de la lucha entre los dos grandes consorcios, los dos grandes holdings, ¿no es cierto? Se les hace agüita la boca por quién se queda con el Banco del Pacífico, pero también con el IES. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Boicotear el trabajo del Banco del Pacífico, que tenía un excelente desempeño desde que pasó a manos de estatales, después que los sectores privados, desde la corrupción, la incompetencia, la inoperancia, quebraron el banco. Una vez que pasó a manos de estatales, tiene un excelente desempeño en términos de la propia lógica de los mercados financieros, pero como se necesita venderlo a precio de gallina enferma, con COVID, entonces se hace todo lo posible para desprestigiar su desempeño, ¿no es cierto? Inclusive reduciendo las ganancias. Cuando el resto del sistema financiero está teniendo ganancias de extraordinarios año tras año, mientras el resto del país está cayendo, mientras el resto de los ecuatorianos, los 17 millones de ecuatorianos, estamos en una situación que no alcanzamos al mes. Los bancos tienen ganancias extraordinarias. Cuando estamos viendo el proceso no sé, de ralentizamiento de la recuperación, sino de caída del Producto Interno Bruto per cápita. Producto Interno Bruto per cápita no ha logrado los niveles del 2017. Y de acuerdo a los triunfalistas estimaciones, de los triunfalistas de escenarios del propio Fondo Monetario Internacional, si usted se pone a hacer las cuentas con una calculadora, se va a dar cuenta de que en el mejor de los escenarios acabamos en el 2028 con el PIB per cápita del 2017. Y ese es el manejo técnico de la economía, que es lo que se está buscando acá, justamente quebrar el espinazo de una población que se acostumbró a pelear por una vida digna. Esa redistribución del ingreso, además en el marco de un proceso de ampliación del mercado interno, más que se duplicó el mercado privado. Motorcito del proceso fue sector público, sin duda, pero más que se duplicó el mercado privado. 120% de crecimiento, descontada la inflación. Y con un proceso que permitió, ¿no es cierto?, la creación de nuevos nichos de mercado que ya no admitían, ¿no es cierto?, estrategias de rentabilización sobre la base del aumento de los precios, sino sobre la base del aumento de la masa de ventas. La lógica fundamental, ¿no es cierto?, de esos más de 2,5 millones de ecuatorianos que salieron de la pobreza es justamente la generación de otros espacios de consumo que no aguantaban precios demasiado altos. Clarísimo en el sur de Quito, clarísimo en las provincias, sobre todo en las provincias serranas, ¿no? Entonces, ese tema es lo que se está desmantelando ahorita y se está queriendo revertir ahorita. Y es un punto fundamental entender porque justamente estamos viviendo una paradójica situación de ruptura estructural en la que la mayoría de los sectores donde tienes cuellos de botella, o sea, sectores con poder de mercado, han podido establecer precios con inflación. Es decir, no solamente la inflación importada, sino que han podido establecer precios con inflación, mientras que los sectores más competitivos y sobre todo los sectores populares, aquellos actores que no tienen la capacidad de fijar precios, están viviendo deflación y la vienen viviendo desde hace muchísimo tiempo. Hay una serie de exposiciones que hicimos en el Instituto de Investigaciones de la Universidad Católica que mostraban eso antes del levantamiento de octubre del 2019, porque precisamente el deterioro de los precios relativos de los sectores campesinos y sobre todo campesinos indígenas de la sierra, de los productos específicos de la sierra, es lo que había planteado el mismo escenario que albergó el levantamiento el Inti Raymi de 1990. Así que era perfectamente previsible que eso iba a pasar. En el marco de un proceso de empobrecimiento general del agro, sobre todo del agro que ha tenido menor capacidad de insertarse en las cadenas de valor más capitalistas, ahí hay una cuestión diferencial entre sierra y costa sobre todo, el proceso de desempleo y de empleo inadecuado y de precarización en la sierra, a pesar de los esfuerzos que se hayan hecho en términos de las políticas estatales,
plantea una situación en la que la producción mercantil simple, es decir, la forma como pueden venderse los productos, significan la vida de las familias. Familias que se desgarran. Ahí está la fuente fundamental de esa nueva oleada de migrantes que están reproduciendo en un plazo mucho más corto lo que ya pasó en el zafarrancho de 1998. Por eso es indispensable, y ahí vienen dos puntos, además de la necesidad de establecer precios estratégicos para los costos financieros, que este gobierno se ha encargado, el anterior y este se han encargado de aumentarlos en detrimento del conjunto de la población, inclusive del capital productivo, para enriquecer a sus propios bancos, empezando por el Banco de Guayaquil. Hay que fijar precios en los energéticos, en el transporte, en ciertos elementos básicos de la cadena alimenticia, pero eso es imposible, ¿no es cierto?, con un gobierno que está abiertamente opuesto a esta situación. Por eso, dos puntos fundamentales. El empoderamiento de la gente. Nosotros mostramos en el 2015, en el que se intentó, los mismos sectores bancarios y oligárquicos que quisieron manipular al mercado para conseguir, a través de esa manipulación, de esa distorsión del mercado, lo que no podían conseguir hasta entonces en las urnas, quisieron en marzo del 2015 subir los precios de los alimentos, inclusive se hablaba de la duplicación del precio. Duplicar el precio de los alimentos en un mes significaba hiperinflación en el año. Se constituyeron los comités de usuarios, se creó luego la Supertienda Ecuador, que son instrumentos concretos que en manos de los sectores populares le permiten a la gente defender sus precios, defender sus posibilidades de comprar y de vender sin abusos, sin engaños, y eso permitió que acabemos, voy a hacer corta la cosa porque no hay tiempo, acabamos del 2015, todo esto ustedes lo pueden ver, se fue derrotando de manera diferenciada a los distintos sectores de oligopólicos que estuvieron involucrados en ese proceso de guerra económica en contra del país, se los fue derrotando y acabamos con una inflación del 3%. Lo mismo se puede hacer ahorita si es que se forman comités de usuarios. Nosotros dejamos armados más de 13,000 comités de usuarios que permitan que la gente vaya con sus credenciales, ¿no es cierto?, a evitar que se suban los precios de manera indiscriminada, que vayan a reclamar que estén los productos de la economía popular y solidaria en todos los supermercados, en todas las grandes farmacias, en todas las grandes cadenas, que permitan la salida de esos productos en condiciones ventajosas, pero que además den alternativas que no solamente vayan a través de los cuellos de botella de abastecimiento y logístico de las grandes empresas, sino que permitan que la gente, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como Supertienda Ecuador, que es una especie de mercado libre.com, pero diseñado para la economía popular y solidaria, pueda comprar y vender, pueda organizar formas asociativas de establecer, de construir tejido productivo, las cuentas claras y el chocolate espeso, como lo permiten los nuevos aplicativos informáticos ahora, ¿no es cierto? Y que permitan que esté en la mano, independientemente de quién esté, de presidente, de ministro, de superintendente de poder de mercado, de gobernador, de lo que sea, que sean las propias organizaciones populares las que estén ahí en el terreno, en el recinto, en la comunidad, en el barrio, en la parroquia, garantizando que no se abuse ni de precios ni de calidades y garantizando que hay otras posibilidades de conectar productos orgánicos, productos étnicos, productos que planteen un nuevo horizonte del buen vivir en las relaciones cotidianas a nivel del consumo. Estos elementos son los que van a impedir que el Ecuador entre en una vorágine que termine siendo prisionero de no solamente de una nueva trampa de la crisis alimentaria como la que se dio en el 2008-2009, ahora está hablando de 50 millones de seres humanos que pueden estar muriendo en esta nueva crisis alimentaria. Son 1.700 millones de seres humanos que de acuerdo a la FAO van a sufrir problemas de hambre. Y el Ecuador, ¿no es cierto?, depende en gran parte de su canasta básica de las importaciones. Pero hay un segundo elemento que es crucial plantearlo en un mediano plazo. Estoy hablando de los próximos 10 meses, porque el tema alimentario es en los próximos 2-3 meses. El problema de la deuda externa. Todo esto funciona sobre la base de todo este sistema del gobierno neoliberal, destruyendo el aparato productivo interno, funciona sobre la base de una alianza entre el capital especulativo financiero interno y externo y los sectores oligárquicos importadores. Y esto significa un proceso que adquiere vida propia en el plano de los déficits de la deuda externa que alimentan el endeudamiento. Necesitamos generar opciones que eviten que el Ecuador siga en esta lógica. País dolarizado con
la ley mal llamada de defensa de la dolarización, con la ley mal llamada de fomento productivo, que ponen todas las reservas internacionales, incluyendo las recaudaciones fiscales, incluyendo las ventas del petróleo, como caja chica de la banca privada. Y esto define, por las propias identidades macroeconómicas que no tenemos tiempo de entrar en detalle, genera una necesidad de endeudamiento en todos los estratos de la población. Así es que es fundamental que la sociedad ecuatoriana discuta, nadie tiene el monopolio ni de la verdad ni de la iniciativa, pero discuta alternativas concretas de qué se puede hacer en el aquí y en el ahora. Los resultados que están apareciendo de las negociaciones, por ejemplo, en el plano bancario, muestran claramente, no solamente que el gobierno sí tiene la plata para hacer las cosas, sino que la correlación de fuerzas sociales sí da para obligar a este gobierno neoliberal a adoptar políticas mínimas en defensa de la economía popular. A seguir trabajando en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Pedro, que nos propuso algunas alternativas, ¿no? Para hacer frente a la crisis alimentaria, no solo del Ecuador, sino a nivel mundial. Terminamos ahorita con la última ponencia. El doctor Luis Tovar, que nos acompaña por Zoom desde Cuenca. Doctor Luis Tovar de la Universidad Politécnica Salesiana, es economista por la Universidad de Cuenca, doctor cum laude por la Universidad de León, España, magíster en economía por la Universidad Tecnológica Equinoccial, diploma superior en proyectos tecnológicos de Monterrey, México. Por favor, estimado Luis, le dejo la palabra, 15 minutos, por favor. Gracias. Listo, muy buenas noches con todas y todos. Quisiera saber si me escuchan bien, por favor. Sí, le podemos escuchar muy bien, estimado Luis. Listo, gracias. Gracias. Quisiera compartir una pantalla, en este momento, si me lo permiten. ¿Se está visualizando, por favor? Sí, podemos visualizar. Listo, muchas gracias. Bueno, ante todo, nuevamente buenas noches, un saludo cordial a todos los amigos que se encuentran tanto por medios virtuales y de manera presencial en la sede de Quito, a los amigos que han estado en el foro también con sus valiosas opiniones. Bueno, yo quisiera pues tocar algunos aspectos muy breves en honor al tiempo sobre el tema de cuáles fueron, entre comillas, los mecanismos o los motivos para que se dé este levantamiento indígena en el Ecuador, ¿no? Reciente en junio del 22. Sin embargo, voy a compartir algunos datos, en primer lugar a nivel mundial, ¿no? Luego a nivel regional, y me voy a particularizar ya algo en el sector ya propio del Ecuador. Datos de orden social sobre todo y algunos de datos de la caja fiscal del Ecuador para darnos cuenta de cuál ha sido el manejo por el momento del presidente Lasso en este año, pocos meses más de su mandato. Bueno, en primer lugar, sabemos que la desigualdad es un problema que afecta a todo el mundo. Aquí he recogido alguna información del Oxfam, ¿no? En donde prácticamente nos indica cuáles son los desniveles del ingreso y la riqueza en las economías del mundo. Solamente la primera parte, ¿no? Dice que conjuntamente 252 hombres poseen más riqueza que los 1.000 millones de mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe. Por otra parte, también señala que desde el año 95, el 1% más rico ha acaparado cerca de 20 veces la riqueza global que la mitad más pobre de la humanidad, lo cual obviamente son realidades que son alarmantes, ¿no? Otro dato más que me permite contextualizar el tema, ¿no? A nivel global, a nivel mundial, ¿no? Insisto, datos de Oxfam publicados en el mes de febrero-marzo de este año, ¿no? Que indica además que la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se habrían deteriorado por causas del COVID-19. Y obviamente este deterioro va a seguir con el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Por otra parte, fíjense, ¿no? De que estas desigualdades contribuyen a la muerte de al menos 21.300 personas por día. Y ha sacado esta organización un dato a nivel por segundos, ¿no? Indica que hay una muerte por al menos cada 4 segundos, una muerte de una persona en el mundo. Se estima además que 5,6 millones de personas mueren cada año por falta de acceso a servicios de salud en los países pobres. De igual forma, en el tema de mujeres y en el tema sobre todo de los sectores más vulnerables también por el tema del cambio climático.
Aquí quiero tocar un tema que hace poco también el anterior panelista lo tocaba, el tema del hambre, ¿no? Fíjense acá el tema de cómo aumenta el hambre en el mundo. Ha habido una reducción, un número de personas subalimentadas que se ha incrementado notablemente para el año 2021, que están cerca de 768 millones de personas. Sin embargo, se estima que a raíz de este nuevo conflicto, insisto, de Rusia a Ucrania, llegue prácticamente a 820 millones de personas en este año, en el año 2022. ¿Cómo están las desigualdades? ¿No? Ya un poco centrándonos en los países de la región, he querido hacer una comparativo en países de América Latina sobre todo y también los de Estados Unidos, porque obviamente no hay que dejar de conocer de que es el principal socio comercial del Ecuador, aparte de la China, ¿no? Tanto en exportaciones como importaciones. Entonces siempre, y es igual también a donde más migran nuestros migrantes, ¿no? Ecuatorianos. Entonces, he sacado algunos datos que también quiero compartirles datos, son al año 2021 estos, ¿no? Fíjense acá en el tema del Ecuador, ¿dónde se encuentra? Permítanme un segundo. El Ecuador, en el tema de proporción de población cubierta por sistemas de protección social, está a la saga, ¿no? Fíjense en los últimos lugares en la región, ¿no? Con apenas el 34,8%. Por otra parte, en consideración a las personas mayores de edad de jubilación que perciben una pensión, apenas es del 60,6%, igual a la saga, ¿no? Fíjense solamente con países como Colombia y Perú. Por otra parte, las personas con discapacidad grave que cobran prestaciones de protección social, de igual manera el Ecuador se encuentra en una parte del 33,7%, que es relativamente bajo, ¿no? Si comparamos con otros países de la región como Chile o Uruguay, que están con el 100%. Ojo, ¿no? Al año 2021. En la parte del trabajo, ¿no? Del empleo, el Ecuador, el 43% de los empleados se encuentran cubiertos por accidentes de trabajo. Y finalmente, dos cuadros más, ¿no? Que hace referencia a los hijos de hogares que reciben prestaciones en efectivo por familia. El Ecuador igual es de los más bajos. Y personas vulnerables cubiertas por asistencia social, Ecuador tiene la más baja tasa de la región con el 10,7%. Fíjense, estos indicadores he querido yo darles de manera global para poder darnos cuenta, ¿no? De cómo está la realidad de los sectores más vulnerables de la economía y que son generalmente invisibilizados por las políticas públicas de los diferentes gobiernos, ¿no? Prácticamente sin excepciones. Ahora bien, vamos al tema de la región, ¿no? ¿Cómo está el tema de la pobreza en la región? De igual manera, aquí tenemos en primer lugar a mano izquierda cómo ha evolucionado el tema de la pobreza y pobreza extrema en América Latina. Y como podemos ver acá, ¿no? Del año del 19 previo de la pandemia, hubo un incremento prácticamente de las personas con pobreza y también con pobreza extrema. Y luego al 21, ¿no? Se ha reducido en algo el tema, en porcentajes, ¿no? Al 32% de la pobreza, pero la pobreza extrema se sigue incrementando en la región. A mano derecha tenemos el tema ya por millones de personas, que también es alarmante, ¿no? Fíjense acá, 5 millones más de personas han entrado en la pobreza extrema en los países de América Latina del 20 al 21, ¿no? En la pobreza relativamente ha habido un pequeño descenso. Ahora bien, ¿cómo está el tema de la cuestión rural, el tema de los indígenas, el tema de los afrodescendientes, ¿no? Justamente es el sector que está más alarmante, ¿no? Fíjense acá, el nivel de indígenas del 52,1% están en la pobreza y el 21% en la pobreza extrema. Y de igual manera, la gente que tiene menos educación tiene niveles de pobreza y pobreza extrema más altos que la gente que está más educada, lo cual obviamente son signos de desigualdad que no solamente nos pasa en el Ecuador, sino prácticamente en todos los países del mundo y de manera particular en América Latina. Ahora bien, tocaron también un tema de las desigualdades, ¿no? De cómo están los patrimonios a nivel de la concentración del ingreso y la riqueza, ¿no? Cada vez hay más personas que tienen poco y pocas personas que tienen mucho. Fíjense acá cómo ha pasado el patrimonio de los millonarios en 7 países de la región, que aumentó luego de la pandemia prácticamente en el 41%, ¿no? De 289 miles de millones a 408 miles de millones, ¿no? Lo cual verdaderamente nos da a entender de que justamente luego de la pandemia los sectores que más se recuperaron fueron obviamente los sectores que más tienen. Complemento el análisis con una tasa de pobreza que está proyectada, ¿no?
al 2022. Y vemos que los países de la región, aquí también quiero indicar algo, ¿no? Al inicio planteaban de que el tema del movimiento indígena se planteaba algo también de octubre del 19, ¿no? Y me recordó algo al ver este gráfico acá, esta lámina, de que los países que tuvieron dificultades en el año 2019 fueron Chile, Colombia, Ecuador, ¿no? Y tuvieron una particularidad común aquellos, ¿no? El coeficiente de Gini en esos países era el más alto de la región. Y justamente desde mi punto de vista fue uno de los causales para que inicie este levantamiento indígena, ¿no? Ya desde el año 2019, que obviamente se profundizó en el año 2022. Fíjense acá el tema de los escenarios de pobreza a nivel de América Latina y el Caribe, en donde tienen otro ingrediente que es adicional, el tema de la inflación. El tema de la inflación obviamente va a ocasionar que las perspectivas de pobreza y de pobreza extrema se vayan a incrementar en los países de la región. Aquí vemos que en Ecuador prácticamente se estima que llegaría al 30,3%, pero fíjense, en el otro extremo tenemos a Uruguay con el 4,4%. Ahora bien, ¿a quién afecta más el tema de la inflación, no? Y que obviamente esto tiene un desencadenante en el tema de la pobreza y pobreza extrema. De acuerdo a datos de la CEPAL, los países o los quintiles, más afectados serían los más vulnerables. Quintiles 1 y 2 son los que más van a sentir el tema de la inflación, ¿no? En América Latina. Y vemos acá, obviamente, qué está pasando ahí en el Ecuador, ¿no? La inflación a mayo teníamos del 3,38 y a junio el 4,23. Aquí he escuchado mucha gente decir lo siguiente, ¿no? Fíjate, no te preocupes, la inflación es más baja que en Latinoamérica, ¿no? Hoy otros países como Venezuela, Venezuela no es para comparar, ¿no? Pero como Colombia, Chile, etcétera, tienen inflaciones muy altas, incluso los de Estados Unidos. Pero eso me recordó a un oficial de policía cuando le hicieron la pregunta que había muchos crímenes en Cuenca y él decía, estén tranquilos, Cuenca es una de las ciudades que tiene menos crímenes, ¿no? Guayaquil tiene muchos mayores, así es que estén tranquilos ustedes. O sea, fíjense estas respuestas, ¿no? Que nos dan a nosotros para justificar aquello de que no es justificable desde mi punto de vista. En finanzas todos sabemos que hay el análisis horizontal y vertical y solamente para recordarles aquello en el tema también de la inflación. Ahora bien, vamos a centrarnos un poco ya en el Ecuador en el tema de la pobreza, ¿no? Como ustedes ven, los indicadores de pobreza se han reducido significativamente en el Ecuador los últimos años, ¿no? Y en el tema, a raíz de la pandemia, se incrementó del 25 al 32%. Luego, obviamente, hubo un descenso a diciembre y el último dato que salió el último viernes, ¿no? El viernes 22, la pobreza bajó al 25%. Pero ojo, ¿no? Vamos a complementar esa información con los siguientes cuadros. Aquí tenemos... Mil disculpas, perdón, estimado Luis, 5 minutos, por favor. Correcto, gracias. listo, ¿no? Aquí tenemos el tema de la pobreza, ¿no? El tema de la pobreza en el Ecuador, si bien está el 25%, en el sector rural se ha incrementado, ¿no? A nivel global ha habido una disminución, pero en el sector rural se ha incrementado. De igual manera pasa en la pobreza extrema. Fíjense, en la pobreza extrema en el sector rural se incrementó del 20,3 al 22,7. Entonces, siempre los sectores más vulnerables, insisto, son los sectores que están siendo más afectados por el tema de la crisis. De igual manera, acá tenemos un dato en el tema de Morona Santiago, donde está la mayor cantidad de pobreza en el Ecuador, ¿no? Y Napo, obviamente. Ahora, si bien ya tocó este tema del empleo adecuado, quiero solamente rescatar un aspecto, ¿no? Si bien las cifras de desempleo, de empleo adecuado, que es la que más me fijo, no en el resto de cifras de empleo, sino en el empleo adecuado, tenemos 34 personas de cada 100 que tienen un empleo adecuado en el Ecuador. Sin embargo, en el sector rural son únicamente 17,5. Entonces, insisto, el sector rural ha sido el más afectado por el tema no solamente de la pandemia, sino de la crisis económica que se venía ya desde mi punto de vista años atrás, que se profundizó en el año 2019. Vamos a pasar por cuestiones de tiempo estos cuadros que tocó el economista Mideros sobre el tema del empleo en el campo, en la parte rural, indígena y los sectores afroecuatorianos. Ahora bien, con esto me voy a ir cerrando el tema, ¿no? Se ha dicho que el Ecuador, pues prácticamente no tiene recursos, ¿no? Y obviamente que en base a aquello no se atiende las crecientes necesidades, sobre todo en educación y en salud, en donde los presupuestos han ido disminuyendo en los últimos 5 años. Quiero hacer las siguientes reflexiones. En la parte derecha, para saber cómo ha estado el tema de la caja fiscal en el Ecuador, ¿no? Recordarán ustedes que en el año 2020
el presidente Lenín Moreno prefirió, obviamente, hacer un pago adicional, se anticipó en el pago para hacer la renegociación de la deuda. Sin embargo, eso, ¿qué permitió, no? De que algunos pagos sean pospuestos, ¿no? Entonces, el presidente Lasso ya cogió, desde mi punto de vista, un flujo de caja más aliviado en aquello. Número dos, en agosto, el gobierno del presidente Lasso también fue beneficiario de 951 millones de derechos especiales de giro. Vamos a la parte izquierda. En la recaudación de impuestos, que ya está golpeando en este momento a la clase media que mes a mes está cancelando los impuestos, ¿no? Vía rol de pagos, 1.300 millones extras de diferencia en ingresos, en recaudación neta de impuestos al mes de junio. Ojo, ¿no? Que la reforma tributaria fue en diciembre, cuando ya se aprobó el presupuesto del Estado. Entonces son ingresos adicionales en este valor que acabo de indicar hace un momento. Y en la parte de ingresos petroleros, no voy a indicar acá, por cuestiones de tiempo, cómo hice el cálculo, porque no todo lo que el exceso ingresa directamente al presupuesto del Estado por varios motivos, ¿no? Sin embargo, ingresos netos con un promedio de petróleo de $94 los últimos 5 meses, ingresan 880 millones de dólares en los 6 meses, ¿no? Si sumamos esto al incremento de la tasa de la recaudación de impuestos, tenemos unos ingresos adicionales de cerca de 2.300 millones de dólares a la caja fiscal, ¿no? Y con esto concluyo. Fíjense, en cambio, cómo ha ido el tema social en el Ecuador. He obtenido datos del INEG, ¿no? Que también los publicó hace poco el INEG, y fíjense acá. Antes teníamos en el sistema de educación inicial, general básica y bachillerato, vamos acá al tema de docentes y administrativos y acá profesores, vamos primero a estudiantes. 4.728.000 estudiantes de los 3 niveles en el 2014-15 y recientemente en el 2021 han bajado a 4.300.000, casi 400.000 estudiantes menos de inicial, general básica y bachillerato. Y tomamos en cuenta que estamos con 18 millones de habitantes, ¿no? La población se ha ido incrementando. Entonces hay una contradicción acá. Y por otra parte, en la parte izquierda, fíjense el tema de docentes administrativos, cómo se ha ido reduciendo. De 238.000 docentes en el 11-12 a 203.000 en el 21-22. Y con esto concluyo por cuestiones de tiempo, ¿no? Aquí está el presupuesto ejecutado, cómo ha ido cayendo notablemente. Y finalmente, quiero compartir 2 cuadros que tocaron los anteriores panelistas, ¿no? El tema cómo está la banca en la actualidad y el tema tributario de las empresas que no cancelan, y con eso concluyo mi exposición. Fíjense, a mano izquierda tenemos las utilidades de la banca, cómo se han comportado con corte a junio de cada año. En el 20, 21 y 22. Del 21 al 22, el 74% de incremento en utilidades. He realizado muchos análisis de momento sobre algunas empresas en las que también laboro, y ninguna de estas empresas tiene un incremento de utilidades tan grande como ha tenido el sector financiero, en este caso la banca, ¿no? Y a mano derecha tenemos las cooperativas. Las utilidades se han incrementado de 40,7 millones a 60,6 comparando el último semestre del 21 con el 22. Y finalmente, el economista Mideros tocó un tema de las deudas del SRI. Fíjense, aquí tengo el dato. Cuando prácticamente inició el periodo, el gobierno de presidente Lasso, los 500 deudores debían 1.700 millones. Ahora deben cerca de 1.900 millones, 200 millones de dólares más. Y aquí, he sacado el dato, al 23 de julio, el viernes, el sábado anterior, las personas que más deben, ¿quién es, no? Exportadora bananera Novoa, con 84 millones de dólares. Entonces ahí, como pueden ver ustedes, está cómo se está manejando y cómo ha sido manejado el país, porque esto de acá no es reciente, ¿no? Es reciente. Las deudas de exportadora bananera Novoa y de otras deudas que he podido verificar son de años de atrás y están implicados varios gobiernos en aquello. Entonces, a lo que voy, los sectores vulnerables no han sido atendidos correctamente por los diversos gobiernos de turno y se ha privilegiado el tema de la concentración del ingreso y la riqueza en el Ecuador. Y con esto, esta es la última lámina que la saqué al día de ayer, si me lo permiten, ¿no? He sacado la información de la Intendencia de Compañías, ¿no? Saben ustedes de que únicamente el 80% de empresas han presentado ya los balances. Hay el 20 todavía o el 25 que todavía no lo han hecho. Pero fíjense cómo se da la concentración de las utilidades en 10 empresas en este año 21. Pasó del 8
al 24%. Nada más de mi parte, y me disculpa si me pasé algunos minutos. Gracias. Muchas gracias, estimado Luis. Muchas gracias a nuestros 4 expositores. Quisiera ahorita abrir una ronda de preguntas aquí con las personas que nos acompañan presencialmente y también en el Zoom. Empezando por el Zoom, tenemos una pregunta. Pido por favor que las preguntas sean concretas y que los expositores por favor intenten contestar en 1 o 2 minutos máximos para dar palabras a más personas, ¿sí? En el Zoom, Milton nos pregunta, la pregunta es para el doctor Páez. Seguramente el conflicto Rusia-Ucrania durará. ¿Qué posibilidad existe de que se pueda invertir para construir una refinería en Ecuador? ¿Sería eso rentable? Es indispensable construir una refinería y lastimosamente, fruto de esa campaña de odio que se ha planteado, ¿no es cierto? Se quiere botar a la basura una inversión de $1.000 millones en la refinería del Pacífico. El Ecuador necesita petroquímica, necesitó petroquímica desde los años 70 y es un país tan bruto que exporta petróleo bruto e importa todos los derivados. Entonces, cuando sube el precio del petróleo, ya hicimos un gran avance con el cambio de la matriz energética, porque buena parte de la provisión de electricidad era también con hidrocarburos importados y subsidiados. Es la otra parte que no se dice. Ahí sí había subsidio. Cuando se tenían las barcazas, ¿no es cierto?, de cierto partido, cuyo nombre no quiero acordarme, en el puerto de Guayaquil, que ni siquiera ponía los fierros en el continente, sino que le tenía en la barcaza, ¿sí? Era con diésel, tremendamente contaminante y casi todo importado. Ahí sí había subsidio gigantesco. Se pasa de las termoeléctricas a las hidroeléctricas con una reducción brutal de costos, una reducción brutal de contaminación y con un componente importantísimo en términos de productividad sistémica. Es una cuestión que justamente se puede reproducir a sí mismo con un salto cualitativo muy significativo cuando tengamos una industria petroquímica. Ah, es que hubo corrupción, es que hubo sobreprecios. Eso no está demostrado en primer lugar, pero si así fuera, vea, señor, si a mí me cogen y me venden este teléfono celular que costó $5, me venden en $1.000, ¿no es cierto? No voy a decir, boto a la basura porque hubo sobreprecios. Tengo que tratar de valorar al máximo lo que, si es que ya ha habido la metida de pata, cosa que no está admitida. Es indispensable que el mundo entero entre en un proceso de transparentación de estos temas, porque precisamente las refinerías se han convertido en parte de una guerra geopolítica taimada desde hace muchísimo tiempo. Uno de los temas con el que casi le tumban a López Obrador, que es un gobierno progresista, pero que ha hecho todos los esfuerzos por ser lo más moderado posible, es justamente el hecho que decidió, no vamos a seguir utilizando las refinerías de Texas, vamos a tener nuestra propia refinería. No vamos a seguir con las políticas supuestamente ecologistas que favorecían a Iberdrola y a las transnacionales gringas y españolas, sino que vamos a crear una política energética soberana. El problema de los cuellos de botella que se vienen a propósito de la guerra tiene que ver precisamente con la provisión de energía. Y esto va a durar mucho más que la guerra. O sea, los problemas de perturbaciones en las cadenas de valor en general tienen un aspecto logístico cuyo origen no es logístico. Con las computadoras que tenemos ahorita, por favor, ¿de qué están hablando? Los gringos no pueden ni siquiera, han tenido problemas desde los condones hasta con la leche en polvo para los guaguas. La primera potencia mundial. Aquí hay un problema, que hay un componente financiero especulativo que ha penetrado todos los pasos en la cadena de valor, sobre todo en el tema logístico. Por eso es que China, con el yuan digital, puede en 5 minutos desbloquear buena parte de la congestión que se daba en los puertos de Shanghái y en los puertos principales de abastecimiento y de exportación de China. Pero eso no lo puede hacer el resto de Occidente. Y esto se va a complicar más por la fragmentación del sistema monetario en el que el control monopólico del dólar es fundamental.
Cuando yo planteaba esto, ¿no es cierto? Inclusive alguien me decía que es que la nueva arquitectura financiera es como cambiar de cartera, porque ya no es tan nueva. No, pues justamente es indispensable que haya una nueva arquitectura financiera que permita la constitución de bloques regionales que recuperen la coherencia productiva. La globalización, el frenesí de la fragmentación al infinito de las cadenas de valor plantean una situación no solamente de derroche, sino de anarquía de la producción insostenible, que se está reflejando justamente en estas perturbaciones que ya son estructurales en la cadena de valor. El Ecuador, siendo productor de energía, puede tener problemas de energía, como en Argentina, país que ha dado de comer desde su creación como república al mundo entero, ha tenido problemas de desnutrición infantil, pues. Porque los problemas tienen que ver con las relaciones sociales de producción, por las condiciones de la distribución, por las condiciones políticas de la correlación de fuerzas. Todo esto va a ser crisis en los próximos pocos meses, precisamente porque se está instrumentalizando como instrumento de guerra, como arma de guerra, todos estos mecanismos políticos, inclusive algo tan técnico como la conexión del SWIFT. Cuando nosotros planteábamos eso, decían, no, eso es teoría de la conspiración. Pues resulta ser que lo hicieron solapadamente cuando invadieron Panamá, lo hicieron con Cuba, lo hicieron con Nicaragua, lo hicieron con Venezuela, lo hicieron con Irán, y ahora lo hacen abiertamente con Rusia. Se supone que es una empresa privada. Supuestamente es una cuestión técnica de las conexiones. Y como mostramos nosotros, ¿no es cierto?, en el gobierno anterior, en la década anterior, que fue boicoteado inclusive por funcionarios del propio gobierno anterior, ¿sí? El tema del dinero electrónico manejado por el Banco Central, no por un sector privado, puede permitir reducir los costos, aumentar la eficiencia, reducir el riesgo para importantes segmentos de la población que hoy por hoy están siendo vampirizados por estos cuellos de botella que a nivel local tienen que ver con estas cadenas de intermediación de Chulco, ¿no es cierto? El 70% de la población ecuatoriana no tiene acceso a ninguna forma, a propósito de los datos que daba el doctor Tobar, ni de la banca privada ni de las cooperativas. Chulco, puro y duro, y de los intermediarios comerciales. Y esto es en las relaciones ciudad-campo, pero también en las relaciones del Ecuador con el resto del mundo. En una coyuntura internacional en que están subiendo, se está apreciando el dólar, resulta ser que todos los otros productos deberían abaratarse. ¿Ustedes han tenido el beneficio de ese abaratamiento de los productos el rato que van a comprar las cosas? No, quienes se quedan con la diferencia son los importadores, es la oligarquía importadora que está lucrando de todas estas situaciones. Lo mismo está pasando con el tema de los combustibles, como ya pasó. Es indispensable que el Ecuador, además en el marco de la integración latinoamericana, genere los mecanismos de financiamiento soberano para construir aparatos productivos que permitan la complementariedad. Es necesario sacarse de la cabeza toda la basura que nos han metido en torno, por ejemplo, a lo técnicamente potable que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Importe nomás todo, porque en el mercado internacional es más barato. Vamos a ver cómo nos va ahora, tanto con los precios de los alimentos como con los precios de los combustibles. Muchas gracias, estimado Pedro. Tenemos, creo, una pregunta aquí del público presente. Davide. A ver, digo algo antes de la pregunta. La pandemia y la guerra en Ucrania ya lleva 8 años, no empezó en el febrero del 2022, sino en el 2014. Y según un artículo que salió del Avvenire, un periódico católico italiano, son 169 los conflictos a nivel mundial. Y la pandemia con estas guerras, con la guerra en Ucrania, sí, seguramente está determinando una serie de consecuencias económicas y políticas, ¿no? Recreando un orden mundial. Ahora, aquí estamos obviamente desde unos años en una ola neoliberal aquí en Ecuador, pero se está discutiendo a nivel europeo de una ola neoestatalista, es decir, que vuelven nuevamente a la necesidad de aplicar políticas con una intervención importante del Estado. Y hay algunos gobiernos europeos que han fracasado, que han caído, un último es el italiano,
propio porque se plantea la necesidad de una intervención del Estado masivo o de una intervención del Estado importante para aliviar el sufrimiento de los pueblos que se levantan, sectores populares vulnerables de la sociedad que se levantan contra las políticas de austerity y neoliberales que se han aplicado en Europa y aquí en América Latina. En América Latina hay resultados electorales que legitiman la intervención del Estado, Chile, Colombia, los últimos, y en Italia cae un gobierno bajo la solicitud de 3 medidas por parte del Estado. Draghi cayó en estos días por parte de un partido que también pedía una mayor intervención del Estado. Pregunta, ¿cuáles son las condiciones acá en Ecuador para que haya una inversión de tendencia y que se apliquen unas políticas nuevamente desde el Estado con un papel importante? Muchas gracias, David. Quisiera comentar que el doctor Andrés Mideros, uno de los expositores, tuvo que salir por compromisos ya que tenías previos. No sé quién quiere la pregunta para David, para quien quiera. Para quien quiera. También tenemos los expositores en el Zoom, ¿no? Claro, tenemos solo Andrés Mideros nos dejó, pero tenemos muy bien. Entonces, no sé quién. Perfecto. Gracias. A usted la palabra. Gracias. A ver, primero hay una pregunta sobre el tema de la agenda de los 10 puntos de la CONAIE y son un punto para iniciar, digamos, es un punto importante, hay que profundizar y hay que ver cómo terminan resolviéndose. Alguien preguntaba sobre el tema de los comités de usuarios y hay un tema aquí transversal que tiene que ver con que el Ecuador no tiene moneda propia, Italia tampoco, y el tema de los aumentos de precios tiene una sensibilidad muy fuerte. Entonces, en términos macroeconómicos, esto influye en el tipo de cambio real y si es que no hay como un adecuado control o si se deja como a libre albedrío, esto puede tener consecuencias. Y aquí, entonces, hay como varios elementos dentro de esta discusión. La pregunta es, efectivamente, se requiere, digamos, la activación de estos comités que comentaba Pedro y se requiere también un tema de movilización que ayude a entender que en esta disputa se requiere preservar poder adquisitivo. Y este es un tema como muy importante, porque en este momento, por ejemplo, los fletes ya empezaron a bajar de precio. Pero la pregunta es, bueno, ¿y los precios también empezaron a bajar de precio o se quedaron arriba? Y para una economía como la ecuatoriana, eso es muy complicado. Entonces ahí es donde tenemos que poner la atención o el foco. Volviendo al tema de Ucrania, lo de Ucrania es mucho más complicado porque recién estaba viendo, por ejemplo, que 3 transnacionales habían decidido comprar hectáreas dentro de Ucrania y ahí el tema, la importancia de Ucrania en ciertos productos como el trigo o el aceite de girasol es muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para fortalecer el Estado, digamos, ante esta coyuntura internacional compleja? Y ahí me parece que, insisto, los 10 puntos está bien, hay que discutirlos, pero hay problemas estructurales atrás que si no se resuelven y no los discutimos, vamos a quedar en nada. Entonces no podemos tampoco vender, digamos, humo en el sentido de que necesitamos ganar una disputa narrativa de por qué necesitamos la presencia del Estado, pero al mismo tiempo también necesitamos ir construyendo esta propuesta de cómo logramos que esto sea sostenible, porque no podemos mantener una economía que viva endeudándose. Necesitamos hacer y construir esta sostenibilidad. Ya nos mostraba, por ejemplo, Luis, lo grave que es que ante esta situación económica, por ejemplo, entre los datos tengas una menor participación, menor estudiantes, pero yo veía también en los datos que había una mayor participación del público, porque ¿qué pasa? Cuando no tienes dinero, lo que haces, ahí sí te acuerdas de que te toca ir al colegio público. Y el punto también es cómo pensamos lo público, no como un tema de ya me toca, sino un tema de realmente que genere valor y que sea algo de lo cual me pueda apropiar. Entonces me parece que hay como varios temas, no voy a, digamos, no te puedo responder todo, pero me parece que el punto es la reconstrucción de lo público y la reconstrucción de la narrativa de la importancia de lo público en estas circunstancias. Con eso creo que respondo las
Muchas gracias, Katiuska. Vamos ahorita con una pregunta, perdón. Claro, perdón. Sí, claro, perdón. No, yo creo que es muy importante la pregunta y hay que tener mucho cuidado. Convertir a la palabra en puente y no laberinto, ¿no? A veces inunda y sobre todo los economistas. La bronca es Estado contra los que están, los neoliberales están contra el Estado. Mentira. Era la incompetencia, ¿no es cierto?, de inclusive de economistas progresistas, heterodoxos, que hablaban, no, es que la década anterior lo que vivimos es el post-neoliberalismo. Y ahora, ¿dónde estamos? En el post-neoliberalismo, en el anti-post-neoliberalismo, en el recontra anti-post, contra neoliberalismo. Siga sumando sufijos. ¿De qué están hablando? La intervención del Estado más masiva de toda la historia del mundo es la que se está dando ahorita a favor de los bancos. Son trillones de dólares, millones, miles de millones de dólares en español, que se están entregando a un puñado de bancos. Y no se para de darles la plata. La mayor intervención estatal en toda la historia del Ecuador, incluyendo periodos de guerra, fue el salvataje bancario. Y ahora se están preparando para un nuevo salvataje bancario. Lo dice uno de los, no lo digo yo, lo dice abiertamente, lo dijo un distinguido representante de la oligarquía, el señor César Ron, lo dijo públicamente. Al Ecuador no le queda otra que salirse de la dolarización. Y él pertenece a las cámaras empresariales y ninguna cámara empresarial le desdijo. Él era miembro del Partido Social Cristiano, ni Nebot ni Cintia Viteri le desmintieron. Él ahora es parte del partido de gobierno y el presidente Lasso ni los directivos del partido, creo, le han desmentido. ¿Y cómo quieren salirse de la dolarización? La mal llamada ley de fomento productivo, la mal llamada ley de defensa de la dolarización, la mal llamada ley de desarrollo económico, lo que hacen es convertirle al Ecuador en una guarida fiscal, con una desregulación financiera peor que la que hubo en los años 90 y que abrieron la puerta para la crisis. Cuando hay noticias internacionales de que el Ecuador, de que bancos ecuatorianos están involucrados en temas de lavado, ahora que se está mencionando que el presidente de la República acusa a los indígenas de que son financiados por el narcotráfico, habría que preguntarse, ¿qué es lo que buscan los narcotraficantes con los indígenas? ¿Las papitas? ¿El choclito? ¿O el arroz con los montubios? ¿O algún ponchito, alguna cuestión folclórica? ¿Qué? ¿O necesitarán los bancos para el lavado? Y que no me vengan con que la cosa es hacerlo con una cooperativa, con una tiendita por ahí. El lavado requiere, la industria de lavado son 250,000 millones de dólares anuales. Eso no se hace con una tienda de la esquina, discúlpeme, se requiere gran banca. Y lo que están creando, inclusive con los créditos vinculados que han regresado, se volvió a instalar aquí los créditos vinculados, inclusive yéndose en contra de las recomendaciones del propio Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, de la CAF, es precisamente para crear una condición en la que esa acumulación de reservas a la que hacía referencia Katiuska, ¿no es cierto?, ya está en el 8% del Producto Interno Bruto, sirva simplemente como caja chica para la banca, que ya no tiene que responder con sus pasivos, con sus activos, con su capital, a los ahorros de los depositantes, porque tiene como respaldo en primer lugar todos esos recursos que el Estado, el sector público está prohibido de utilizar. Entonces, ahí viene clarita la pregunta. ¿El Estado para qué? ¿Para quién? Entonces, lo que es indispensable ahorita y lo que se está mostrando en las negociaciones es que sí es posible, ¿no es cierto? Que no es un problema de la política, es un problema de la economía. Que sí es posible, ¿no es cierto?, obligarle al Estado a que interrumpa y revierta el programa neoliberal más extremista que ha conocido América Latina. Ni Pinochet, sobre la base de la victoria militar que tuvo, ni la junta militar de la Argentina, sobre la base de la derrota militar de las fuerzas populares, implementaron programas tan neoliberales como este, que están convirtiendo al Ecuador en un sitio de lavado. Usted va al SRI, hace una declaración juramentada que es secreta, y por primera vez en la historia, ningún abogado le va a admitir que haya una cosa así. Le ponen la lista de todos los delitos para los cuales no va a ser posible utilizar esa información. Así usted queda absuelta.
por el hecho de haber hecho una declaración juramentada secreta. No le pueden utilizar esa información ni para fuga de capitales, ni para evasión de impuestos, ni para lavado, ni para narcoterrorismo, ni para testaferrismo, ni para ninguna de las otros delitos de cuello blanco. ¿Cómo así? En eso está convirtiéndose en el Ecuador. Y mientras tanto, ¿no es cierto?, a propósito de que alguien mencionó el tema del riesgo país, que todo esto de aquí es para bajar el riesgo país, ya estamos 16% de castigo, 1.600 puntos básicos por encima de la tasa internacional. Esto es más del doble. Este es del gobierno del Opus Dei, de los empresarios, de los neoliberales, y es 16% y sigue subiendo. Es más del doble de lo que fue el promedio del riesgo país, mucho más del doble de lo que fue el riesgo país en el gobierno chavista, castrocomunista, enemigo de los empresarios, enemigo de la libertad del Correa. Y es más, en la época de Correa en algún momento llegó a 3.5% el riesgo país. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos utilizando las palabras en esta jugarreta, ¿no es cierto?, del double speaking que hablaban los autores de la distopía en el siglo XX, precisamente para comernos del cuento de narrativas, para después ir creando verosimilitudes que son totalmente sin ningún sustento con la realidad. Es la posverdad. Y las universidades tenemos un plan, un papel fundamental en ese plano, porque estamos contribuyendo a meter en la cabeza de la gente precisamente esta cultura del odio y de la polarización que nos impide proponer soluciones. Lo que plantea el compañero es absolutamente posible, pero no desde lo que son las grandes tendencias o lo que está de moda. Esto de aquí no es un problema de que las ideas son las que... No. Las ideas son las que le permiten a uno, ¿no es cierto?, aprovechar las oportunidades para plantear alternativas. Pero lo que estamos viviendo es una crisis estructural de sobreproducción del capitalismo, un proceso de declive estructural de la hegemonía angloamericana que está definiendo una bifurcación histórica, una crisis civilizatoria. O bien salimos hacia una alternativa más democrática, más progresista, democratizando los frutos del progreso técnico, o entramos en un proceso que algunos ya han caracterizado como tecnofeudalismo, ¿no es cierto?, como neofeudalismo, es decir, el regreso hacia formas arcaicas de explotación y de dominación sobre la base de las nuevas tecnologías. Lo que estamos viviendo con las economías de plataforma, Uber, Facebook, todas las economías de plataforma que justamente Supertienda Ecuador estaba llamada a prevenir aquí en el Ecuador, lo que hacen es convertir, ¿no es cierto?, casi como en la cuestión de la mafia italiana, la protección. Entonces, la empresa quiere salir al mercado, pues tiene que comprar estos derivados financieros, tiene que, initial public offering, tiene que pasar por estos servicios financieros, tiene que tener la calificación de las calificadoras. Y entonces, tenemos que pagar peaje por todas las cosas. Pobre de vos que no pagues ese peaje. Entonces, estamos entrando en una dinámica en que esta lógica, ¿no es cierto?, de crecimiento, de hipertrofia parasitaria del sector financiero, está rápidamente incorporando en una plataforma por encima de la economía productiva, inclusive del capital monopólico productivo, que termina asfixiando al mundo de la producción. Porque es un proceso de exacción desde otras lógicas, además incompatibles en términos de tiempo, el cortoplacismo. Buena parte de las transacciones en Wall Street, en la City de Londres, son en décimas de segundo con los algoritmos. Incompatibles con los ciclos productivos, incompatibles con la coherencia entre producción y consumo. Más aún cuando, lo que estábamos hablando hace un momento, los procesos de producción ahora son globales. Y lo que sí plantea la guerra ahorita, y ese es un desafío que lo terminó haciendo la propia potencia en declive, es la ruptura de la coherencia de los mercados globales. No es que estamos en una posglobalización, en un neoestatismo. Lo que estamos es en un proceso de descomposición, de desmoronamiento de un sistema financiero, monetario y financiero, en el que el monopolio mundial del dólar sobre la transaccionalidad, la liquidez y el crédito ya no da más. Ya no da más, ni en los propios Estados Unidos. Entonces, el problema fundamental es que desde la creatividad popular, por eso es la importancia de Supertienda Ecuador, de los comités de usuarios, de la organización y la conciencia de los sectores populares, es que solamente el momento en que permitamos que 8.000 millones de cerebros, 8.000 millones de corazones, podamos salir con alternativas, rompiendo con esa visión de que lo único que es viable es el capitalismo. Estamos mucho más proclives a pensar en el fin del mundo antes que pensar en el fin del capitalismo. ¿Por qué? Pues
En esta dicotomía que está marcando la historia ahorita entre el capitalismo o la vida, hay que optar por la vida. Y lo otro, los temas técnicos, bueno, hay un montón de soluciones, pues aquí esta universidad, la Politécnica Salesiana, seguro que tendrá muchas opciones al respecto. Muchas gracias, estimado Pedro, muchas gracias. Quisiera aprovechar para agradecer a Katiuska que estuvo con nosotros, que ahorita nos debe irse, nos debe dejar. Entonces agradezco mucho, Katiuska, por la presencia. Gracias, hasta luego, Katiuska, gracias. No sé si hay algunas preguntas aquí de los presentes. Por favor, la última pregunta presencial y después tenemos una última por Zoom. Si con esto cerramos. No sé para quién es la pregunta, para el doctor Páez o para el doctor Tovar. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta. Yo quisiera saber cómo se repotenciaría las economías rurales a través de la transformación de producción de materia prima a una industrial o una semi-industrial. Decía que es indispensable romper con ese océano de imposibilidades con los que nos han rodeado. No hay alternativa. La única alternativa viable es la que viene desde arriba y desde afuera. Y lo que es indispensable es desatar la creatividad de la gente, desatar el ingenio de la gente, permitiendo con las nuevas tecnologías. A diferencia del paradigma tecnológico anterior, basado en la gran inversión, con umbrales de inversión y prohibitivos para la mayoría de la población, el paradigma de la producción flexible, de costo marginal casi cero, abre precisamente las puertas para otro tipo de lógicas productivas, tanto al interior de la unidad productiva como al exterior de la unidad productiva. Y eso incluye el tema agropecuario. En países, mira, el problema es que las tecnologías, las transnacionales, priorizan la lógica en general de la ganancia, del intercambio desigual, de la exacción de recursos en contra del ser humano, y con el agravante de que lo hacen desde una geografía específica, los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el 1.7% de la población genera suficientes alimentos, no solamente para los Estados Unidos, sino para exportar. No sé si me doy a entender. Entonces, acá lo que necesitamos es ubicar el factor productivo más importante, que es el ser humano, que por la insuficiencia dinámica del capital ha tenido que históricamente quedarse inclusive en contra de su voluntad y sus aspiraciones, inclusive en ese mundo alienado, ¿no es cierto?, del efecto de demostración que genera el mercado, han tenido que quedarse en su chacra. Es que lo que creo es que las universidades tienen que volcarse. Miren, desde la superintendencia nosotros hicimos 470 asambleas productivas en el territorio, con las universidades, con los organismos seccionales, viendo, a ver, no diciéndole, el supermercado quiere esto, no. ¿Qué es lo que usted quiere producir? Y resolver esos temas. Me acuerdo en la central teníamos, con el rector había recuperado, por ejemplo, la facultad de veterinaria, la facultad de agronomía, entonces, por ejemplo, había cuestión de generación de semillas con cultivos hidropónicos, que generaban unos niveles de productividad mucho mejores que los paquetes tecnológicos. Peor aún, aquellos prometidos desde el mito absolutamente falso de los transgénicos. Absolutamente falso los transgénicos, que además son terribles para la salud de los seres humanos y terribles para la salud del suelo. Ahí tenían, por ejemplo, unos cuyes que parecían chanchos y unos chanchos que parecían vacas. Y vendían, y de hecho se pudo hacer, claro, a una pequeña escala. Lastimosamente todo eso se interrumpió, pero la pajuela de semen de reproductor mejorado era $1, 1.50. Te cambia totalmente las posibilidades de hacer las cosas. El tema del reciclaje, inclusive el tema de la economía circular, despojándole de todo ese ambiente especulativo, de todo ese marco especulativo y panegírico del capitalismo, hay una cantidad de elementos que son muy importantes para recuperar lo que Marx llamaba el desgarre metabólico, ¿no? Entonces yo creo que inclusive, por ejemplo, no solamente en el reciclaje, sino en el procesamiento, por decir alguna cosa, de las aguas hervidas. Ahí hay experiencias en Japón formidables en lo que puede plantearse en términos de la recuperación y de la devolución de nutrientes al suelo. Desde las grandes ciudades, o sea, restablecer otro tipo de dialéctica sustentable en la relación campo-ciudad. Hoy por hoy todo eso es contaminación.
Todo eso es un problema cuando en realidad podría convertirse en la solución. Esa masa de campesinos en condiciones cada vez más, ahí estaban los datos que presentaba el economista Tovar, ¿no es cierto? Yo creo que esos datos son cocinados. El INEC cambió la metodología en el segundo semestre del 2018 a raíz, inclusive, y lo sé a ciencia cierta, de un artículo que yo publiqué que mostraba que en medio año aumentó en 500,000 el número de pobres. Mandaron sacando al primero, mandaron sacando al segundo, mandaron sacando al tercero, después lo pasaron como dependiente de la Oficina de Relaciones Públicas de la Presidencia, al INEC, y le obligaron a cambiar de metodología. Esas son las estadísticas sociales que tenemos desde el 2018. La situación social es mucho más desesperada y mucho más crítica de lo que se está diciendo. Y esto lo está reflejando el hecho de que hayan venido de manera heroica, madres amamantando guaguas. No solamente a exponer su vida, sino inclusive en el calvario que significa venirse la mitad a pie y la mitad andando desde sus comunidades. Es decir, yo creo que necesitamos ubicar, ¿no es cierto?, que es un país lleno de buena gente, a pesar de todo. Y que hay un potencial enorme para resolver los problemas. El problema es que hay una fractura, hay una dicotomización entre el mundo de la academia, el mundo de los técnicos, de los profesionales, y el mundo de la gente, el mundo de las necesidades de la producción, además grande y pequeña. El momento en que nos pongamos a trabajar, mire, yo le digo concretamente, solo los supermercados compraron $1,700 millones de productos de la economía popular y solidaria. Sí, el 23% de lo que compraban los supermercados vino en algún momento de la economía popular y solidaria. Y eso significó un salto cualitativo en los niveles de oferta, ponerlo en las condiciones, con los estándares no solamente manufactureros, sino de higiene, de presentación, de marketing que exigían los supermercados. Y lo hicieron. Lástima que todo eso se ha desmantelado con el odio que corresponde. Pero yo creo que hay ejemplos, ¿no es cierto? No estoy diciendo que es lo único que hay. Lo que digo es que hay ejemplos muy importantes de lo que se puede hacer. Ejemplos específicos, por ejemplo, con cambios pequeñitos dentro de lo que de los insensatos compromisos internacionales con la Organización Mundial del Comercio y con el Pacto Andino, con la Comunidad Andina, ponían muy poco margen, por ejemplo, para la política arancelaria. Pero cuando se pudo hacer, sobre todo, hubieron 2 episodios en la década anterior. Una fue entre el 2007 y el 2010, y el otro episodio fue todavía más corto a raíz de las sobretasas arancelarias que se hicieron en el 2014. El país pudo de la noche a la mañana producir teléfonos, ensamblar. Sí. Pero Estados Unidos también ensamblan. La mayoría de lo que hacen Apple es en China, no en Estados Unidos. Ensamblar teléfonos celulares, computadoras, pantallas de televisión, refrigeradoras, bicicletas, motos. ¿Y por qué no tractores? ¿Y por qué no cosechadoras? ¿Y por qué no desgranadoras? ¿Y por qué no tecnologías apropiadas respecto a lo que el país necesita? A lo que la gente de esa tecnología hecha para ahorrar mano de obra, acá no tiene ningún sentido. Cuando se puede plantear una tecnología que sea, en primer lugar, orientada hacia el respeto y la sustentabilidad de la relación del hombre con la naturaleza. Y en segundo lugar, que garantice la dignidad del ser humano. Ahora, en eso tenemos un cuello de botella fundamental, que son los intermediarios, que son los chulqueros. Formas precapitalistas de explotación capitalista, porque es el capital precapitalista del comercio y el capital precapitalista de la circulación del dinero, la que todavía están haciendo los mayores estragos en el aparato productivo ecuatoriano. ¿Cómo resuelves eso? Con las nuevas tecnologías, pues. Si tienes vos la posibilidad, ¿no es cierto? Si el mercadolibre.com, en lugar de estar solamente para disposición del consumo suntuario y de los jóvenes, la novelería de los jóvenes y las importaciones, está al servicio de los campesinos, está al servicio del pequeño productor urbano y rural. Podemos constituir un mercado interno solamente con el mercado, solamente con lo que ahorramos. Vea, por favor. Ya que importemos una medicina que acá no podemos producir, una maquinaria que no podemos, ya, vaya y pase, al menos en el corto plazo. Pero importamos papas fritas, importamos canguil, por favor, ¿a dónde vamos a llegar? Y a los precios que nos imponen los importadores. Entonces necesitamos darle la vuelta a la tortilla, poner en primer lugar la vida de la gente y van a ver cómo las soluciones van a florecer ese momento. Y yo estoy hablando, digamos, de más porque
uno de las vertientes fundamentales de esas soluciones es precisamente la Universidad Politécnica Salesianos. Muchas gracias, estimado Pedro. Bueno, entonces vamos cerrando el panel del día de hoy. Quisiera agradecer a nuestros expositores, al doctor Páez y el doctor Tobar, que se han quedado hasta ahorita, y obviamente también a la doctora Katiuska y al doctor Andrés, que no han tenido que salir un poco antes. Agradezco mucho a las personas aquí presentes que han participado el día de hoy y obviamente a las personas que están con nosotros conectadas por el Zoom.